Hoy vamos a aprender el poder inmenso que tiene nuestra mente, cómo manifestar las cosas, las ideas, los objetivos, esos sueños que hay en nuestro corazón, utilizando la mente que es tan poderosa. Para eso nos acompaña el maravilloso Alfredo Bezosa, un hombre que ha verificado toda la información que nos regala en el programa. Cada palabra que sale de su boca es porque lo ha verificado y puede decirlo, me atrevo, a ciencia cierta que funciona. Hay que hacer caso, hay que tomar las herramientas, hay que entrenarse todos los días, esto no es de la noche a la mañana. Estoy segura que si estás conectado con este programa es porque te corresponde esta información y que ya estás empezando a cambiar muchas cosas en la vida. Alfredo, me alegra verte, gracias por compartir estos espacios que tanto me emociona y tanto me gusta. A ti, Dianita, yo feliz siempre de estar aquí acompañándote, que abras este espacio y esas mentes y esos corazones y que podamos poner todas esas semillitas de amor que se logran sembrar con tu programa. Me acompañas en este objetivo y valoro muchísimo eso. Tenemos un poder increíble en nuestra mente y no lo sabemos. ¿Cómo te parece? Si nosotros digamos que el día que reconozcamos todo ese poder, nuestra vida va a cambiar un giro y espero que ese día sea hoy. Porque lo podemos usar, ese poder lo podemos usar, es como un arma de doble filo, porque podemos destruir nuestra vida con el poder de nuestra mente y podemos hacer una vida espectacular y maravillosa con el poder de nuestra mente. Podemos crear lo que nos gusta, pero también lo que no nos gusta. Correcto. Podemos crear aquello que nos da felicidad, podemos crear aquello a lo que tenemos tanto miedo. Entonces ahí va como una contradicción. La gente se muere del susto por eso. En todas partes, en libros, en los seminarios, en este programa, pide y se os dará lo que piensas, creas. Entonces la persona se pregunta, pero si pienso tantas cosas por la información, porque todo el día veo noticias y tengo temor, porque me cuentan cosas malucas todo el día, porque veo películas o quién sabe qué, entonces ¿qué hago? ¿Estoy haciendo o creando algo en la vida que no me gusta? Menos mal que eso no es así. Imagínate. Imagínense todas las cosas que piensa negativas de lo que le va a pasar, de que el marido le va a hacer, de que a los hijos le va a hacer. ¿Qué tal que eso fuera así? No, pues sería un caos nuestra vida. Afortunadamente, digamos que existe un orden en la vida que es el orden de la pedagogía. Entonces la pedagogía es que a nosotros nos pasan las cosas en principio que necesitamos para aprender. Entonces digamos que, ¿cómo creamos en primera instancia? Uno como que es inconsciente de que yo creé esto. Así como yo, pero ¿cómo creé esto? Esta quiebra, ¿cómo creé que me tocara este marido? Entonces, ¿cómo generamos esas circunstancias? Cuando un alumno llega al colegio, ¿cierto? Y no sabe sumar, el solo hecho de llegar a un colegio y no saber sumar, ¿qué genera en el colegio para mí? Que aparezca qué tipo de profesor, qué realidad. Pues un profesor de sumas, que me va a poner problemas de sumas. Entonces ese es como nuestro primer poder del que necesitamos hacer conciencia, es que la vida está presentando estas circunstancias para que yo haga un aprendizaje. ¿Sí? Como decíamos en el programa pasado, una conspiración divina para que yo sea más feliz. Entonces necesitamos asumir la vida pedagógicamente y disponernos a aprender eso, ¿cierto? Entonces desde esa disposición pedagógica, entonces sí empiezan a servir todas esas otras cosas que nos enseñaron en El Secreto y cuando nos enseñan a sincronizarnos con la prosperidad y la vibración, todo esto sirve. Pero puesto en el contexto de la pedagogía, imagínense que separamos las dos cosas. Que tú te sientas y meditas y te visualizas pasando el examen, pasando al siguiente curso, te sientes en el otro curso, hueles como en el otro curso, todo eso, pero no estudias cómo se hacen las sumas. Entonces, eso no te hace correspondiente con pasar, porque el examen, o sea, llegas súper contento a perder el examen. Pero si complementamos las dos cosas y tienes la energía y tienes la actitud y el entusiasmo y estudias, ¿cierto? Toda esta energía va a facilitar que tu estudio sea más fácil y que puedas pasar más fácil la materia. Entonces, si complementamos las dos cosas, energía, actitud, visualización, enfoque, con aprendizaje y acción, ahí nos queda la fórmula completica. Ser conscientes del poder creador de nuestra mente a veces nos cuesta. La tenemos, sabemos que el cerebro es literal, que obedece a todo lo que queramos, que puede ser nuestra lámpara de Aladino, pero a veces estamos trabajando en contra de. Esto, ¿en qué va? En las creencias que se tienen, en las noticias que escuchamos, en lo que nos pasa día a día.
¿por qué mantenemos tanta información que no nos sirve? Bueno, digamos que hay una primera razón básica dentro de la pedagogía de la vida, ¿sí? Nosotros estamos aprendiendo y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú vivieras en un mundo donde todo es de color blanco. Todo es blanco, 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 los pájaros blancos, la tierra blanca, tu pelo blanco. Todo es blanco y tú no conoces nada diferente a eso. Y yo te preguntara a ti, ¿qué es el blanco? ¿Tú qué dirías? Todo es blanco, normal, ¿Pero lo qué que es el conozco, un color, no porque no conozco otros colores. Ese es el punto, ¿cierto? Sí. No podrías definir el blanco aunque vivieras inmersa en el blanco, ¿correcto? Entonces lo mismo pasa con nuestra felicidad. Si nosotros viviéramos en un mundo 100% total y completamente feliz, ¿cómo haríamos para saber qué es la felicidad? No sabríamos, ¿cierto? Entonces se necesita el contraste. O sea, para yo valorar y reconocer la felicidad, necesito saber qué es la infelicidad. Para valorar y reconocer la riqueza y la abundancia, necesito saber qué es la pobreza. O sea, los contrastes en el universo son necesarios en nuestro proceso de aprendizaje. Entonces nosotros, con nuestra mente, lo primero que hacemos en la vida, tristemente, es pintar oscuridad en algunos aspectos. Entonces, mi mamá me enseñó a preocuparme por todo, ¿cierto? Mi mamá se preocupa, entonces yo me preocupo por todo y sufro y sufro y sufro, hasta que algún día veo el diario de Diana. Y empiezas Y a entonces cambiar. empiezo a decir, pero una vez que tú logras, después de haber pasado de ser una persona muy preocupada a una persona tranquila, que acepta y que fluye con la vida, valoras muchísimo esa tranquilidad, ¿cierto? ¿Y por qué la valoras tanto? Uy, porque viviste la preocupación, ¿cierto? Entonces nosotros al principio en nuestro proceso de aprendizaje en la vida necesitamos como pintar nuestra oscuridad y sobre esa entonces vamos a reconocer y valorar profundamente lo nuevo que tenemos. Hay un dicho popular que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿cierto? Ese es nuestro dicho popular. Entonces digamos que nosotros en nuestra evolución necesitamos primero como perder, y eso lo hacemos ¿cómo? Con el poder de la mente. Sí, o sea, ¿cómo haces para sufrir y preocuparte por algo porque tu hijo no llegó? Pues pensando. Te estás imaginando un montón ¿cierto? de cosas. Te empiezas a armarte todas esas películas y vas pintando oscuridad, ¿cierto? En algún momento aprendes a decir, ok, Diosito, yo confío en ti, pongo mi fe en Dios, entiendo que mi hijo está viviendo lo que necesita, lo que le corresponde, y esa tranquilidad, ese blanco pintado sobre el negro, es un blanco muy diferente al blanco que nunca ha vivido el negro. Es decir, cuando uno pierde lo que tenía y lo vuelve a tener, entonces lo valoras y lo reconoces, y para ti entonces es un inmenso tesoro. Entonces digamos que sí hay una razón por la cual nosotros tenemos que en principio pensar mal, ¿sí? Pero eso no es para toda la vida. Eso es hasta cuando uno empieza a ver el diario de Diana. Ahí empieza Sí. a cambiar todo. Entonces ahí uno puede empezar a cambiar, y lo que necesitas es cambiar la mente. Y hay una magia muy interesante. Brujería y magia, ¿en qué sentido? Que si tú piensas mal, entonces, ¿qué hace la vida? La vida te pone lo que corresponde a alguien que piensa mal, ¿sí? Que no ha encontrado su valor. Entonces, por ejemplo, tú eres impaciente. Entonces, no, todo tiene que ser rápido, así. Entonces, te ponen la cola del banco la más larga. Y te cambias de cola, no sé si les ha pasado a los impacientes, sí. Te cambias y entonces esta avanza y esta se demora. Entonces, la vida hace eso, ¿sí? Ahora, esa oscuridad de tu impaciencia con la que has venido pensando la vida, llega el momento en donde tú te cansas de la impaciencia. Y te dices, no, pues voy a fluir con el orden del universo, me voy con tiempo, voy a hacer lo que sí puedo, organizo mejor mi tiempo, y empiezas a ser paciente. Entonces ahí viene la otra magia, el otro poder creador. Entonces, tu impaciencia crea las situaciones que retan tu impaciencia como necesidad de aprendizaje, igual que el que no sabe sumar en el colegio, crea que el profesor le ponga sumas. Entonces, ¿cómo hace uno el clic? ¿Cierto? En vez de pintar con impaciencia y generar situaciones que me retan mi impaciencia, como decíamos la vez pasada, eso es una conspiración para mi felicidad. Entonces, esa cola larga es una conspiración para que yo encuentre mi paciencia. Y una vez que encuentro mi paciencia y aprendí lo que tenía que aprender,
Entonces, igual que cuando yo tenía problemas de sumas, y aprendo a sumar, desaparecen mágicamente los problemas de sumas porque ya no los necesito para aprender. Acerca de lo que dices, nos han enseñado que si tú piensas, creas, como piensas, sientes y como sientes, vas a ver la manifestación o la materialización de las cosas fuera de ti. Entonces la gente se muere del susto porque dice, ay, yo que me mantengo pensando todo el día bobadas, yo que todo el día me mantengo con miedo porque veo tantas películas, tantas noticias y me dicen tantas cosas, y hay gente que se mantiene en esa vibración de malas noticias y de susto y de complicaciones. Entonces, ¿qué les dirías? ¿Cómo desechar esos pensamientos para que en la vida no llegue eso por correspondencia como lo acabas de explicar? Sí, digamos que sí y no. Sí y no ¿cómo? Me encanta. Imagínense, les voy a contar dos cosas que me pasaron a mí, para que ustedes vean esas cosas mágicas que queremos. ¿Cómo les parece que estaba yo hablando con un amigo? Y mi amigo se fue al sector farmacéutico. Si recuerdan, yo soy médico. Entonces él me estaba contando su trabajo y lo bien que ganaba y que le habían dado un carro. Y yo, oiga, qué chévere trabajar uno en el sector farmacéutico y que le den carro así como sí, qué maravilla. Ojalá, pues yo trabajaba para el de arriba en mi consulta. Y bueno, este jefe también es muy bueno, pero pues en uno como que no le dan carro, pero qué chévere que sería que le dan. ¿Cómo les parece que yo me gané un carro en una rifa en un centro comercial? Sí. Entonces yo me fui a comprar unos tenis y me gané el carro que a mí me gustaba, el que yo había dicho, sí, el próximo carro que me compre es ese, y ese me lo gané en el color que yo quería. No te puedo creer. Imagínate. Entonces yo decía, bueno, ahí es cuando uno empieza a ver esto cómo funciona, yo quiero repetir esto. Y después, cuando salió por ejemplo la película El Secreto, la famosa película El Secreto, yo decía, oiga, qué interesante formato. A mí me encantaría algún día poder estar en algo así como esa película. Y yo terminé invitado a una serie, a la siguiente película de la serie del Secreto. Me encontré en Estados Unidos con la directora y dijo, yo estoy buscando a alguien como usted. Yo no tenía ni idea quién era. Venga, que yo soy la que hace la... Entonces me invitaron a la película. Entonces uno dice, pero esa magia, ¿cómo hace? ¿Cierto? Pero es que al revés también funciona, o sea, el primer matrimonio que yo tuve no fue el mejor de los matrimonios, pero fue el perfecto matrimonio para mí, ¿cierto? Entonces, las dos, uno dice, pero ¿cómo es esto? Entonces, vamos a partir de algo, porque lo del secreto, por ejemplo, sí funciona y no funciona. Cuando nosotros nos dicen es que pongas en la energía de la prosperidad para que genere, sí y no, porque depende de qué. Imagínate que en un colegio, acuérdense que la vida es para aprender, ¿cierto? Entonces, en un colegio tú tienes un alumno que se sienta, medita, se sincroniza con la vibración del aprendizaje, hace meditación, se visualiza pasando el examen, siente perfectamente cómo se sentiría en vacaciones después de haber pasado el examen y hace toda la tarea de las técnicas que nos han enseñado, pero no estudió nada. Sí. ¿Cierto? Entonces cuando le pasan el examen, está lleno de energía, pero no tiene ni idea de cómo resolver las sumas. Entonces, ¿le sirvió lo que hizo? Le sirvió porque se llenó de energía, pero así no llegó contento a perder el examen. ¿Sí? Entonces cuando la gente dice, no, es que eso no funciona, pues claro, es que no, sí funciona, pero no es lo único que necesitas hacer para que se manifiesten las cosas en tu vida, porque todo es un proceso de aprendizaje. Entonces, si tú combinas esa buena energía, esa visualización, ese positivismo, estar en esa sintonía con aprender lo que tienes que aprender y hacer lo que tienes que hacer, entonces la sumatoria de esas dos cosas sí da resultado. En un colegio, si tú te llenas de energía, está súper bien y te pones a estudiar, entonces pasas el examen y generas la correspondencia de ese nuevo curso. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Entonces, para no frustrarnos, haz todo eso, ¿cierto? Llénate de energía, ponle positivismo, entusiasmo, pero recuerda que tú estás en un proceso de aprendizaje, o sea, no puedes eludir el que tienes que hacer las cosas, el que puedes aprender. Nosotros, y van a ver, nos venden muchas veces la idea de generar un resultado sin hacer nada. O
solamente visualizando, meditando, pero resulta que te olvidas de la parte pedagógica de la vida y que es que tú necesitas servir. Por ejemplo, nuestro trabajo es ¿qué? ¿Por qué nos ponen a trabajar? ¿Por qué la vida nos pone a hacer un trabajo tal o cual? Porque ahí es donde tú puedes poner todos esos valores internos. La vez pasada, en nuestro capítulo pasado, hablamos del empoderamiento. Entonces, si tú eres esa capacidad de servicio que tú tienes, tu inteligencia, ¿cómo la demuestras? Pues en la acción, en un trabajo. Tu capacidad de servicio, ¿cómo la demuestras? Pues en un trabajo. Tu creatividad, ¿cómo la demuestras? Pues en un trabajo. Si no, ¿qué haces tú con la creatividad, la inteligencia, el amor y toda la alegría y todo guardado? ¿Sí? Entonces, eso hay que ponerlo en acción. Entonces, visualizarte, meditar, sintonizarte con la prosperidad, sentir que la abundancia viene hacia ti es maravilloso, pero necesitas hacer la tarea de tomar todos esos valores, ponerlos al servicio en la función que la vida te haya dado, y esa combinación es la que genera el resultado. Entonces, mucha gente te preguntaría, bueno, entonces yo estoy haciendo en este momento algo que no me gusta, quiero lograr un sueño, ¿cómo sé qué es lo que tengo que aprender para acercarme más a ese sueño? Una pregunta. Y la otra, ¿cómo te sintonizas? Porque esto suena muy bonito, sintonízate con la prosperidad y con la abundancia. ¿Cómo haces de verdad para esa emisora de radio que se sintoniza en la emisora que quieres estar? Perfecto, entonces la primera parte, estoy en el trabajo que a mí no me gusta, y entonces ¿por qué la vida me tiene acá y yo qué tengo que aprender? Entonces la primera es que tú puedes ser feliz independientemente del trabajo que tú estés haciendo, ¿sí? Porque como tú te sientes, no depende de lo que haces, depende de lo que tú piensas de lo que estás haciendo. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Ahorita en la pandemia, en la primera parte, se fue mi empleada, después mi empleada murió, imagínense, muere mi empleada también en la pandemia. Entonces, y mi esposa se fracturó un dedo. Entonces, el único que podía hacer oficio en la casa era yo. Aprendiste Entonces, otras habilidades. Claro, entonces, a mí, por ejemplo, me costaba mucho trabajo lavar los platos, no por lavar los platos, sino porque yo pensaba, y miren que el problema era mental. Yo pensaba que estaba perdiendo el tiempo lavando platos cuando tenía tantas cosas que hacer y yo aquí lavando platos. Ese pensamiento era el que hacía que yo no me sintiera cómodo lavando los platos. ¿Sí? A mí no me cuesta nada lavar un plato, pero pensar todo lo que tengo que hacer y yo aquí perdiendo el tiempo, entonces ese era el pensamiento que no me permitía estar tranquilo lavando un plato. Entonces empecé a hacer mi ejercicio, empecé a hacer mi tarea de, ok, listo. Esto es necesario y si la vida lo tiene para mí, es importante. Y es suficientemente importante como para que yo deje lo demás. No puedo dejar esto así. Es parte del amor por mí, por mi familia. Y empecé a cambiar. Fue un proceso, ¿sí? Porque igual seguía al principio pensando que eso no era tan importante. Y empecé primero a valorar el hecho de poder estar aquí lavando unos platos, de tener platos, de expresar mi capacidad de servicio para la familia, hasta finalmente llegar al punto de disfrutarme el lavar un plato, ¿sí? Pero ¿cuál fue el clic que tuve que hacer? Valorar esto que la vida me está dando en este momento y que es tan importante como lo otro. En este caso, imagínense la importancia en mi vida, el impacto para mi vida de poder disfrutar una función que la vida me pone a hacer igual que la otra que yo consideraba tan importante. ¿Sí? Entonces esa flexibilidad interna fue mi gran ganancia. ¿Sí? Y después entonces apareció una empleada maravillosa, que es mi empleada que tenemos ahorita, que es la que hace que mi casa sea un hotel 5 estrellas. O sea, la amo, para mí Lady es una persona importantísima. ¿Y por qué la valoro tanto? ¿Por qué creen que la valoro tanto? Porque ya sabes qué hace. Porque eso que ella hace, ¿sí? Es muy valioso. Muy bien. ¿Sí? Y lo aprendiste de otra manera porque si no lo hubieras hecho, claro, no valorarías tanto. Entonces, ¿qué hizo el universo para que yo lograra ese punto? Conspiró, me quita la empleada, me quita a mi mujercita, no hay nadie que lo haga y es una conspiración que uno podría decir, claro, me puso a lavar platos, maldita sea, no, ¿sí? No, es la conspiración para que yo encuentre dentro de mí, ¿qué? La flexibilidad, la capacidad de adaptarme, la capacidad de disfrutar cualquier cosa.
Entonces yo hoy le agradezco mucho a la vida eso, más agradezco y valoro muchísimo a la persona que me apoya haciendo eso. Entonces, ¿cómo genero el cambio a hoy tener esa empleada maravillosa? ¿Cierto? Después de lavar platos, aprendiendo lo que tengo que aprender. Qué bonito eso. ¿Y cómo te sintonizas con la prosperidad y con la abundancia en términos muy terrenales? Listo. Entonces, es aprender a ser rico, ¿cierto? Entonces, la vibración de la riqueza es la vibración del ser feliz con lo que tengo. Entonces, ¿cuál es el clic para sintonizarme con la vibración de la abundancia? Es sentirte abundante ya con todo lo que ya tienes, ¿sí? Porque es que nosotros, una persona que no tenga nada en el mundo, que está en pelota sin ropa en un sitio, esa persona ya tiene mucho. Tiene el sol, tiene el aire, tiene un cuerpo físico, tiene un mundo, ocupa un lugar en el planeta, ¿cierto? Tiene un cerebro, tiene piernas, tiene oídos, ya tiene mucho. Entonces, esa persona que no tiene, entre comillas, nada, sí, ¿cómo hace para sintonizarse con la riqueza? Valora todo lo que ya tiene y se siente inmensamente rico con lo que tiene. Mira qué fórmula tan sencilla, tan hermosa y tan mágica que nos acabas de regalar. Sentirse rico con lo que se tiene. A algunas personas les cuesta mucho agradecer lo que tienen porque siempre se enfocan en lo que no tienen. Sí. Y ahí es donde empieza el sufrimiento. Y ese es el que no es rico, ese es el que es pobre. Es una persona que necesita de otras cosas para ser feliz. De hecho, hay personas que tienen mucho dinero que viven completamente desgraciadas en la vida. Y no son ricas, ¿sí? Porque la riqueza es que seas feliz con lo que tienes. Entonces, no importa cuánto tengas, si no sabes valorarlo, disfrutarlo, no eres una persona rica. ¡Wow! Nos has regalado la mejor fórmula del mundo, Alfredo, hermoso. Muchas gracias por acompañarnos. Nos quedamos con esta enseñanza. Sentirnos ricos con lo que tenemos. Para terminar y rápidamente, una persona que en este momento está pasando problemas económicos se preguntará, o problemas de salud, o problemas de soledad, o lo que sea. Dice, ¿cómo me voy a enfocar en lo que tengo si ahorita estoy sufriendo? ¿Hay alguna fórmula que lo haga salir de ese estado y empezar a hacerlo de otra manera? Necesitas dejar de sufrir, ¿sí? Entonces uno dice, ¿y cómo hago si estoy sufriendo? ¿Cómo hago para dejar de sufrir? Ok, entonces estás sufriendo y el sufrimiento es una sensación interna, ¿cierto? Estás triste, estás deprimido, estás angustiado, estás con rabia. El sufrimiento es una sensación interna. Entonces lo primero que necesitas es deshacerte de esa sensación interna. Entonces llora, patalea, maldice, sácate del alma eso que tienes con las técnicas que hemos visto aquí en el manejo de las emociones. Entonces escribe, patalea. Una vez que haces eso, respira profundo, haz cosas que te suban, toca guitarra, canta, baila, mira la naturaleza, haz las cosas que te suban, duerme bien, ¿sí? Todo lo que te suba la energía. Y desde ahí, entonces puedes cambiar la forma de pensar para quitarte el sufrimiento, ¿sí? Ahí, cuando estés así, coge el YouTube y ponte a mirar Diario de Diana 10 horas. De aquí a allá, ¿sí? Y de allá a hasta aquí. que empieza a penetrar la mente, pero debes estar con un estado emocional tranquilo y con la mente un poco más clara, y observa qué información te llega ahí. De toda la información maravillosa que hay, empieza a observarla, a ver qué te cala, y estoy seguro que el universo siempre conspira para tu felicidad. Entonces, bien sea en el diario, bien sea en Insta, en algo que tú veas, en un libro, la vida va a ocuparse de que tú recibas la información para que puedas encontrar tu nuevo camino. Y cada día recibes los mensajes que corresponden. Los que corresponden. De eso no hay duda alguna. Un beso, Alfredo. Gratitud infinita. Lo mismo para ti, Dianita. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos tus televidentes que son los que hacen posible que estemos acá. Así es. Gratitud infinita para todos ustedes. Un beso grandísimo y recuerden siempre que ser feliz es una decisión.